Henry Gustave-Moleson, mucho más conocido como HM, ha sido, sin ningún género de dudas, el paciente más sistemática e intensivamente analizado a lo largo de la historia de la neurociencia. Y tristemente, es una de las personas que, sin saberlo, más han contribuido al conocimiento del cerebro humano. No hay libro de neurociencia que no hable de él. Tras una operación cerebral, Henry se quedó instalado en un eterno presente. ¿Cuál fue su historia? ¿Qué nos enseñó? ¿Cuál fue su increíble aporte al mundo de la neurociencia? Quédate en este vídeo y te lo explico. Henry Gustave-Moleson fue un estadounidense nacido en 1926, al que durante muchísimos años los neurocientíficos le conocimos como HM. Durante décadas se preservó su identidad, que solo fue desvelada tras su fallecimiento en el año 2008. Sin ningún género de dudas, las iniciales HM son las más famosas en la historia de la neurociencia. Cuando tenía 9 años, Henry sufrió un terrible accidente de bicicleta, que le generó un traumatismo craneoencefálico por el que estuvo inconsciente durante 5 minutos. A partir de entonces, comenzó a padecer gravísimos ataques epilépticos. Sus ataques eran cada vez más severos y no había tratamiento alguno que los pudiese mitigar, hasta el punto de que no podía llevar una vida normal, incluso siendo adulto tuvo que dejar de trabajar. Finalmente, en 1953, cuando Henry tenía 27 años, el cirujano William Scoville decidió, con gran acierto para el conocimiento que se tenía por aquel entonces, extirparle los focos que le producían esos ataques epilépticos, que concretamente se situaban en los lóbulos temporales mediales, donde, entre otras estructuras, se encontraban los hipocampos, que por cierto reciben este nombre porque al anatomista italiano que los descubrió le recordó a un caballito de mar, cuyo nombre científico es Hippocampus, monstruo marino. Y hablamos de hipocampos en plural porque tenemos dos, uno en cada hemisferio. Hay que decir que la cirugía cumplió brillantemente su objetivo inicial, que era eliminar los ataques epilépticos, pero nadie se imaginaría lo que ocurriría inmediatamente después. Y es que en aquel momento no se conocía la función de aquella enigmática estructura llamada hipocampo. Desgraciadamente, Henry muy pronto enseñaría al mundo cuál era su función y qué ocurría si se extirpaba ese pedacito de encéfalo. Después de la operación, Henry no tuvo ningún problema en cuanto a su inteligencia o su capacidad de percepción. Tampoco se vieron cambios en su personalidad. Todo aparentaba ser normal en él. Sin embargo, desde aquel fatídico día, Henry fue incapaz de incorporar nuevos recuerdos a su vida. A esto se le denomina amnesia anterograda, que en el caso de HM fue extrema. A partir de ese momento, Henry se quedó anclado en 1953, su mundo se congeló en ese preciso instante. También es cierto que Henry sufrió un poco de amnesia retrógrada, es decir, no podía recordar los hechos que habían acontecido justo los años antes de la operación. Sin embargo, podía recordar perfectamente su niñez, su adolescencia y su juventud. Pero por encima de todo, lo que más llamaba la atención era que todo lo que acontecía a su alrededor lo olvidaba en solo 30 segundos. De hecho, su doctora, la gran neurocientífica Brenda Milner, se tenía que presentar cada día, y de hecho era plenamente consciente de que su paciente a los pocos segundos ya no sabía quién era ella. Brenda fue la persona que con mayor énfasis y dedicación estudió al paciente HM. Tuvo la perspicacia de analizar sistemáticamente todos los registros de la memoria de su paciente favorito, y sus experimentos constataron que HM era incapaz de generar ningún recuerdo. Justo unos meses antes de su intervención se había mudado de casa y era incapaz de encontrar el camino hacia su nuevo barrio. Obviamente comenzó a envejecer y con ello a no reconocer a la persona que veía en el espejo. Tampoco se reconocía en las fotografías actuales. Se reía siempre de los mismos chistes, como la primera vez que los escuchaba, y lloraba repetidamente por la misma noticia del fallecimiento de sus familiares, siempre con el mismo desconsuelo. Henry desveló al mundo grandes misterios. Por un lado nos enseñó que existe la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y que se gestionan por distintas áreas del cerebro, ya que él conservaba la primera, la de corto plazo, pero no la segunda, la de largo plazo. Lo segundo que nos proporcionó Henry al mundo de la neurociencia fue la primera pista sobre la función de aquella enigmática estructura que llamábamos hipocampo. A partir de aquel momento, supimos que su función era la de consolidar los recuerdos del corto a largo plazo. A este proceso se le denomina consolidación de la memoria, y tal y como os enseñé en un vídeo anterior, ocurre durante el sueño. El proceso de consolidación se podría asemejar a grabar los datos en el disco duro del ordenador. Henry nos enseñó que sin hipocampo se vive en un eterno presente, con una memoria que nunca va más allá de los 30 segundos. Es decir, se vive en el mundo de la memoria a corto plazo. Pero las contribuciones de Henry al mundo de la neurociencia no quedaron ahí. No solo nos enseñó que existía una memoria a corto plazo y otra a largo plazo, sino que puso de manifiesto la existencia de otro tipo de memorias. Gracias a él sabemos que las memorias verbales, es decir, aquellas que se pueden expresar con palabras, por eso se las denomina declarativas, como por ejemplo, mi prima Arantxa se casó el domingo pasado, se almacenan y se generan gracias a estructuras distintas a la de las memorias de procedimiento, llamadas procedimentales, que se expresan mediante la ejecución, no por palabras.
como puede ser aprender a montar en bicicleta, tocar el piano o memorizar movimientos de taekwondo. Y esto se sabe gracias a que su doctora Brenda Milner le enseñó pacientemente a contornear figuras geométricas mirando su mano en un espejo, cosa que por cierto no es nada fácil. Henry mejoró muchísimo en esta habilidad, demostrando que tenía intacta su memoria procedimental. Cada vez lo hacía mejor y más rápido, eso sí, cuando le preguntaban si era capaz de hacerlo, siempre le respondía que no lo había hecho nunca. De hecho, se sorprendía de lo bien que se le daba. Es decir, aprendía el procedimiento, pero era incapaz de recordar cuándo lo había aprendido. Esto le llevó a Brenda a deducir que existen dos tipos de memorias, la verbal y la no verbal, y que se gestionan por estructuras distintas. Tras la muerte de Henry en el año 2008, un grupo de neurocientíficos estuvo toda la noche realizando resonancias magnéticas de su cerebro. Posteriormente, el cerebro fue conservado y seccionado en 2401 láminas, digitalizándolo en 3D para su posterior investigación. Fue un proyecto increíble, conjuntado entre el MIT y la Universidad de California. Y para terminar este vídeo, quería expresar un profundo agradecimiento a Henry Molaison y a Brenda Milner, que por cierto, recientemente ha cumplido 107 años. El trabajo conjunto de estas dos personas, durante más de 50 años, ha aportado a la neurociencia un conocimiento de un valor incalculable. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo.